Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes un pedacito de una entrevista que tuvo ayer el padre Francisco Delgado en el Concilio de la Santa Cruz, este canal de España. Pues que hace tiempo viene haciendo programas muy buenos en defensa de la doctrina. De hecho, ahí está José Andrés Calderón, que ya ha estado en mi canal invitado, y pues un chico que admiro mucho porque es muy valiente cuando él se estuvo enfrentando al propio gobierno de España cuando pues hicieron el Rosario en Ferraz. Así que a mí me parece que la intención que ellos tienen de hacer sus programas es muy buena en defensa de la iglesia, y pues entiendo la indignación que tienen cuando ven la situación actual de la iglesia y todo lo que está pasando a nivel mundial. Pero aquí quiero comentar que en la entrevista que tuvieron ayer con el padre Francisco Delgado, yo creo que no pudieron debatir, porque primero que el padre Francisco Delgado no sabía que iba a un debate. Él pensó que era una entrevista, lo ha comentado de hecho el día de hoy en su cuenta de X. Esto fue lo que publicó el padre Francisco Delgado a conocimiento de todos. Dijo: ayer participé en un programa de YouTube sobre el tema de las consagraciones episcopales de la fraternidad. Se me invitó para presentar un lado distinto al pro Fraternidad San Pío X, que era el que había predominado en ese canal. Pensé que iba a ser una presentación en la que se me harían preguntas, pero me encontré con un debate de 2 contra 1. Posiblemente interpreté mal la situación porque nunca habría aceptado un debate, porque no me parecen productivos, y menos en esas condiciones. Quizá tendría que haber desistido de participar, pero cuando se plantea una discusión me cuesta mucho juzgar correctamente la situación y me centro demasiado en el tema en cuestión. Por eso me puse bastante tenso durante todo el programa, llegando a tener muchas veces una actitud que no es adecuada para tratar estos temas. Como sé que algunas personas me siguen, vieron el programa, quisiera pedirles disculpas por no haber sabido mantener un tono más centrado y correcto a la hora de defender la verdad. En mi opinión personal, el padre Delgado es una persona preparada y sabe lo que está hablando. Es como que yo puedo tener una carrera de diseño, de derecho, de politología, pero no soy sacerdote. No estoy preparada lo suficiente como un sacerdote que sabe lo que es su campo, ¿no? Entonces, el padre Francisco Delgado, yo les voy a compartir un extracto de esa entrevista que me parece a mí, de todo el programa de 2 horas, me parece la parte más importante, porque es la declaración que hizo Marcel Lefebvre sobre la misa nueva, algo que roza la herejía, y que gracias a esa duda de la validez de la misa nueva, porque muchos dicen y defienden la fraternidad, no, pero es que Marcel Lefebvre nunca negó la validez directamente de la misa, pero al ponerla en duda ha hecho que muchas personas puedan caer en esa duda que roza la herejía, porque no se puede negar la presencia de Cristo en la Sagrada Eucaristía, en las misas Novus Ordo. Eso ya es herético. Eso no solamente es anticatólico, eso es incluso demoníaco. Entonces, el padre Francisco Delgado lo explica muy bien. Quiero nada más también comentar sobre el video que puse el día de ayer, que a algunas personas les ha molestado como siempre, porque yo sé que acá viene gente que también sigue la fraternidad y excusa la fraternidad frente a su acto cismático. Y quiero decirles que el arzobispo Fulton Sheen, esa carta que yo compartí el día de ayer, donde él decía que la fraternidad San Pío X era una secta cismática, algunas personas me dicen que no estoy subiendo algo verídico, ¿no? Algo que inventado o falso. Nuevamente lo voy a remarcar. Toda esa información la tiene la misma fraternidad San Pío X en sus archivos. No lo he inventado yo, no lo he copiado de una página web, porque yo suelo ser muy cuidadosa con la información que subo. Les he dejado los links en el video anterior para que ustedes puedan verificar la información, que es la misma fraternidad que tiene en sus archivos históricos 3 cartas que están relacionadas al arzobispo Fulton Sheen, y una de esas es donde él llama a la fraternidad San Pío X una secta cismática. Entonces, es que me vengan a reclamar a mí que por qué comparto esa información. Disculpen, pero yo comparto lo que veo que normalmente no se hace, porque muchos se defienden de la fraternidad San Pío X, pero también les molestó cuando compartí lo del obispo Williamson, que fue echado de la misma fraternidad por ser desobediente. Igual lo que acaba de suceder, la fraternidad fuera de la iglesia por desobediencia. Es lo mismo. También les molestó cuando subí el sacerdote que era parte de la fraternidad, fue formado en la fraternidad, fue
ordenado por Lefebvre y intentó matar a Juan Pablo II. También les molestó. Entonces, acá yo no voy a ser imparcial, porque algunos me han preguntado, ¿por qué no eres imparcial en tu información? Lo siento, pero en este tema no voy a ser imparcial. Primero, ¿por qué? Porque nunca voy a estar con una comunidad que rompe la unidad de la iglesia, que fractura la unidad de la iglesia, y que yo he ido a esa fraternidad y que sé que ese rozando con la herejía, al decir que dudan de la presencia de Cristo en la Sagrada Eucaristía, gracias a esas dudas que rozan con la herejía, mucha gente dejó de ir a misa dominical porque no tenían siempre las misas tradicionales, algo que incentiva a los fieles a estar en pecado mortal. Y todas las personas, bueno, no todas, quizás muchas de las que defienden la fraternidad, no solamente vienen a insultar, a agredir, atacan mucho a los sacerdotes. Ayer incluso en esa entrevista del padre Delgado he visto comentarios contra el mismo sacerdote. Y la verdad es que lo que menos veo en la fraternidad es humildad, sino solo soberbia. Y la iglesia ya habló. Así que solamente quería dejar en claro la información que dejé del arzobispo Fulton Sheen. No me reclamen a mí, vayan a reclamarla a la Fraternidad San Pío X, que aún tiene esa información en sus archivos. Bueno, vamos a ver el pedazo de entrevista que les comenté. Perdón, ¿por qué no? Es que, llevo una hora. ¿Por qué no podemos la fórmula de adhesión, por favor? Es que todas las preguntas que tiene se solucionan con la fórmula de adhesión, que recoge realmente lo que siempre se le ha presentado a la fraternidad para firmar, y Lefebvre lo firmó. Está en latín. Sí, eso es. La ponemos, ¿no? Sí, por favor. La voy a traducir ahora mismo. Lefebvre lo firmó y luego se echó atrás y luego no han querido firmar. Básicamente lo que dice es esto. Ya saben que hay dos papeles. El primero es una profesión de fe, la normal, que no tiene nada, y está la fórmula de adhesión, que sería muy problemática. Atended y me decís si realmente esto es descabellado. Primero, prometo fidelidad a la Iglesia Católica y al Romano Pontífice, Pastor Supremo de la Iglesia, Vicario de Cristo, sucesor de San Pedro en su primado y cabeza del Colegio Episcopal, absteniéndome de toda declaración pública que se oponga a su persona o al magisterio de este, de acuerdo con estos cánones. Y hay que entenderlo de acuerdo con esos cánones. No que no puedes decir que a mí me parece mal lo que el Papa hizo en Lampedusa. Eso no viene en esos cánones, ¿vale? Por si acaso. Y hay jurisprudencia de sobra. Digo porque a mí me han juzgado por el canon 1373, ¿vale? Segundo, acepto la doctrina... perdón, a ver que baje la parte esta que se ve aquí. Acepto la doctrina que se enseña en el número 25 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Vaticano II acerca del magisterio de la Iglesia, de adhesión debida a él, que simplemente lo que dice es los distintos grados de magisterio. Igual que no hay mucha problematicidad, simplemente que dice que los obispos todos en comunión pueden, cuando enseñan algo continuamente de la misma forma, pues entonces eso se entiende que goza digamos, de cierta infalibilidad y tal. Eso es la enseñanza tradicional. Ahí nunca el concilio no da nada nuevo a lo que dice ya el Concilio Vaticano I, a menos yo no entiendo de otra forma. Respecto a algunas doctrinas que enseñó el Concilio Vaticano II, o respecto de instauraciones posteriores, ya sean litúrgicas o de derecho canónico, se refiere al Código del 83 y a la reforma litúrgica, dice que a algunos les parecen difícilmente conciliables con las declaraciones magisteriales precedentes. Asumo la obligación de seguir una línea positiva para interpretar la doctrina bajo la guía del magisterio, de modo que nadie la separe del restante patrimonio sagrado de la doctrina de la Iglesia. Es decir, asumo a leer el concilio en continuidad con la tradición de la Iglesia. Puedo decir que una lectura contraria a la tradición de la Iglesia es errónea, evidentemente, pero lo que no puedo decir es que el Concilio Vaticano II contiene errores en el sentido de fórmulas contrarias a la fe, porque no lo hace. Es decir, puede haber proposiciones que sean simplemente reformables, pero que sean reformables no quiere decir que sean erróneas, quiere decir que se puede disentir en la medida que se pueden disentir. Eso es lo que viene a decir una guía positiva, que es lo que se ha dicho siempre. Declaro también que acepto la validez del sacrificio de la misa y de los sacramentos celebrados con la intención, y es importante que diga lo de la intención, porque lo que he dicho antes, porque aquí son muy finos, con la intención de hacer lo que hace la Iglesia, y según los ritos que se encuentran en las ediciones típicas del misal romano y de los rituales promulgados por los sumos pontífices Pablo VI y Juan Pablo II. O sea, acepto que las misas son válidas y que el que celebra con la intención de hacer lo que hace la Iglesia según esos ritos, celebra misa válidamente, que eso es una de las cosas que niega la fraternidad, lo pone en duda objetiva. Prometo finalmente adherirme a la disciplina común de la Iglesia y a sus leyes, principalmente aquellas contenidas en el Código de Derecho Canónico promulgado por el sumo pontífice Juan Pablo II. Digo, ¿hay algo aquí que sea
digamos que me obligue a comulgar con el sínodo, con James Martin, con Tucho, con no sé, con quien quieras, con el inglés que bendijo un matrimonio que hacían no sé cuántos años de andar en sodomía y tal. ¿Hay algo aquí que realmente sea algo ofensivo a la fe y que uno no pueda afirmar? Yo tendría que leer entiendo que es el punto que puede ser más controversial. A ver, acá el padre Francisco Delgado hace un excelente análisis que muchos defensores de la fraternidad San Pío X hacen actualmente. Estamos hablando del tema de la desobediencia de la fraternidad San Pío X y sacan el tema de la sinodalidad, de Tucho, de los obispos y cardenales alemanes, cosas que no tienen que ver, que son malas, que perjudican a la iglesia, porque hay abusos en la iglesia, hay errores en la iglesia, o sea, por parte de miembros de la iglesia, pero esto no tiene nada que ver una desobediencia a Roma, al mismo Papa, con los otros temas que suceden, pero siempre cuando defienden a la fraternidad San Pío X, sacan el tema de la sinodalidad, sacan el tema de Tucho Fernández, y nosotros también podemos sacar todo lo podrido que está dentro de la fraternidad. Se quejan cuando nosotros hablamos del tema del obispo Williamson, cuando hablamos del tema del sacerdote que quiso matar a Juan Pablo II, o los sacerdotes que también dentro de la misma fraternidad, así como en varias comunidades de la Iglesia Católica, han sido condenados por abuso contra menores de edad. Entonces, existen diferentes aspectos, se podría decir frutos podridos dentro de ciertas comunidades, sí, y la fraternidad no se salva, pero no hay que mezclar las cosas. De Lumen Gentium, tendría que leerlo, ¿vale? De hecho lo tengo aquí, pero si queréis lo veremos en este programa, en otro programa, porque claro, sin saber el contenido, y veo que son 4 párrafos grandes, sin saber el contenido y sin verlo tampoco puedo decir, firmo esto, es decir, habría que leerlo, habría que verlo. Me gusta afirmar las cosas después de verlas, ¿no? Ahora bien, entiendo, el tema de la misa, yo personalmente, y es verdad que me puedo equivocar, no lo sé, yo personalmente creo que efectivamente que un sacerdote que celebra misa no sordo, que celebra Vetus, celebre la misa que celebre, siempre y evidentemente. Vamos, eso es lo que yo Bueno, entonces te pido que leas esta parte de aquí. Sí, ahora vamos a eso. Estos son palabras de Monseñor Lefebvre, y entonces ese es el problema. Pero sí que veo que ha habido algunos errores, como se quiera llamar, por ejemplo, en las palabras de la consagración. Y que en tiempos de Lefebvre, que el tipo de Lefebvre no se había arreglado eso, pudieran suponer una ruptura, un conflicto, cosa que Benedicto XVI, porque es verdad, un momentito, el Benedicto XVI es verdad que sí, que tuvo esos acercamientos por misericordia o por lo que fuera a la fraternidad. Pero también se empezó a hacer unas preguntas. Y se empezó a destapar la manta y decir, oye, ¿la misa tradicional se puede prohibir? No, supone un punto. El tema de las palabras de la consagración. Y se corrigieron las palabras de la consagración. No. Las palabras de la consagración, exactamente igual que se promulgó en misal de Pablo VI, están exactamente igual hoy en latín, que es obviamente la lengua oficial. En latín. Dices que se cambió la traducción, sí, pero la traducción. Pero se cambió la traducción. Jamás se puso en duda que tuvieran algún tipo de problema para la validez del sacramento. Se cambió simplemente para que la traducción fuera mejor. Se cambió la traducción en español, en inglés, en francés, en alemán. O sea, la traducción se cambió a propósito en todos los idiomas. Entonces, sí. Y si se dijo que la misa tenía que ser en lengua vernácula y no en latín, por tanto. Eso no dice en ningún sitio. Eso no lo dice en ningún sitio. Vamos a ver. No lo dijo. Puede que no lo dijera el Concilio Vaticano II como es obligatorio que la misa sea en lengua vernácula. No, pero de facto se hizo. Es que yo de la realidad de facto no discuto porque no se puede juntar peras con manzanas. No, es que la cuestión es si se decía la misa en castellano porque se obligó a decirla en castellano y si en castellano se decían mal las palabras de la consagración, entiendo que pudiera. ¿Pero cómo que se decían mal? Perdóname, jamás se ha dicho que se dijeran mal. Que la traducción podía ser mejorada, sí, pero no está explicado tranquilamente. O sea, está mal decir que se haya cambiado la fórmula de consagración, eso no es verdad. ¿Se mejoró la traducción de la fórmula de consagración para que fuera más cercana al latín? Sí, pero teológicamente hay que decirle exactamente lo mismo. A ver, no es lo mismo muchos que todos los hombres. En latín sí.
El latín ¿Cómo puede que ser lo latín? mismo. Puede serlo y puede no serlo, pero no tiene que ser. En español es verdad que muchos y todos puede ser exclusivo, en latín no lo es. Y en griego menos todavía. Vamos a ver. Es que está explicado, está en los documentos que salieron en su día precisamente para esto. O sea, no, para que esos documentos yo me los tuve que estudiar. Que es un tema que está puesto. Y una nota explicativa. Por eso, al inicio del video comenté, no podemos discutir con un padre que está preparado en lo que es los documentos del Concilio Vaticano II, que se ha leído todo, que se ha estudiado los documentos del Concilio Vaticano II, que sabe los términos del latín, sabe sus significados y que está acá el padre asegurando lo que básicamente enseña el Concilio Vaticano II. No ha cambiado el sentido de lo que es la fórmula de la misa. De por qué se hacía, y se decía que efectivamente la interpretación de por todos los hombres litúrgicamente es perfectamente válida, es una traducción buena, aceptable del latín, pero para que sea más cercana se utiliza el por muchos, pero nunca se ha puesto en duda que la fórmula fuera correcta. Que era una traducción menos buena, sí, pero no correcta. Yo no sé qué es lo que se dijo, qué es lo que se dijo, pero evidentemente no es lo mismo, mucho que todos. En español. Es que ese es el problema. Muchos hablan sin saber. Y cuando el sacerdote está diciendo las cosas como son, pues hay que aceptar lo que el sacerdote dice porque el sacerdote conoce, el sacerdote se ha preparado, el sacerdote ha estudiado sobre esto. Entonces, mucho debate en eso no puede haber, porque está hablando el padre sobre un hecho, lo que realmente es. No puede ser que no. Vale, pues en español no es lo mismo, en inglés tampoco es lo mismo, en francés tampoco es lo mismo, que es en las lenguas en las que se hacían las misas. Entonces, sí, se hacían las misas. Entonces, pero decir, ¿cuál es el problema exacto? O sea, la traducción del latín de muchos a todos sí es correcta. Lo mismo es muchos que todos, puede no ser lo mismo en español. Pero el multis en latín por todos no es exclusivo. Pero hay palabras en latín que se refieren a todos y no a multis. Sí, por eso se mejoró la traducción. Ah, claro, o sea, hay palabras en latín que se refieren a todos y hay palabras en latín que se refieren igual a que muchos. pasa con el Padre Nuestro cuando se cambió por el tema de las deudas por los pecados, pues a mí me parece mal que se hiciera, pero no quiere decir que se haya pervertido las traducciones, sino simplemente que está peor traducido, peor traducido, pero no son fórmulas inválidas. El tema es que con esas traducciones pues, se puede generar y se genera al final discrepancias, se pueden generar y se generan como decir, incomprensiones. Es que esto no tiene que ver con lo que dice Lefebvre, porque Lefebvre no está hablando de las traducciones, está hablando de la misa, está ahí, ve el texto. Nuevamente, ese es el problema, que se trata de mezclar todo lo que supuestamente está mal dentro del Concilio Vaticano II con el tema claro de la validez de la misa. No tiene nada que ver la traducción y el sacerdote mismo lo está diciendo. No pierde la validez, no afecta, esa traducción no afecta a lo que realmente significa durante las palabras de consagración. Es que el problema es no saber lo que dice la fraternidad. Vale, vamos a ver qué es lo que dice la misa. Esto... Es que ese es el problema. No saber defender la fraternidad y no saber lo que dice. Incluso cuando Marcel Lefebvre dijo que los sacerdotes que entran en el seminario después del Concilio Vaticano II y se consagran son unos bastardos. Así como dice que la misa nueva es bastarda, la liturgia nueva es bastarda. Eso es demoníaco, eso no es católico. Lo dice, la causa autónoma de Centroamérica. Esto es cita de Lefebvre el 1 y el 2, luego abajo viene, si quieres, la cita. Son dos citas de Lefebvre. 1, Monseñor Lefebvre, carta abierta a los católicos perplejos. 2, conferencia en Econ. 3, sermón del 23 de diciembre del 79. Vale. Los 3 citas que aparecen son de Lefebvre. La nueva misa, aún dicha con piedad y con respeto. Esto dicho por Lefebvre, que a ver si alguien me va a coger a mí el recorte y me va a decir, esto lo ha dicho. A ver, dice, está impregnada de espíritu protestante. Esa misa lleva dentro un veneno pernicioso para la fe. La Misa General de Presentación de la Misa hace que hasta algunos sacerdotes que dicen esa misa corran el riesgo de perder la intención de verdad hacer lo que hace la Iglesia. Por lo cual es posible que cada vez haya más misas inválidas. Pero yo tampoco veo en esto que dice aquí Lefebvre... Eso es una aberración descomunal para cualquiera que sepa lo que es la fe católica. Eso es indignante. Que si el Padre Ángel, en vez de... No está diciendo eso, habla de los sacerdotes buenos. Mira lo que dice ahí. Un sacerdote bueno que sigue las rúbricas a pies juntillas puede ser que no esté celebrando misa. Si sigue lo que dice el misal nuevo. Eso es lo que está diciendo Lefebvre. Y poner dudas sobre los sacramentos no es católico. Pero los sacramentos siempre han sido seguros si tú haces lo que la Iglesia te manda hacer.
Es que eso es lo que les decía al inicio del video y que el padre lo ha remarcado perfectamente y yo no entiendo cómo no podían entender esto. No solamente es anticatólico, sino es que es demoníaco. Poner en duda la validez de los sacramentos es demoníaco y es herético. O sea, no solamente vendría a ser la Fraternidad San Pío X una comunidad cismática, sino que rozan la herejía. Son prácticamente herejes al poner en duda la presencia de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Y para las personas que hemos ido a la fraternidad, sabemos que entre ellos se difunden todo esto, porque todas las homilías se basan en el Concilio Vaticano II, en la masonería, en Bunini, todas las homilías de las misas de la fraternidad son así, ¿no? Y te dicen que dudes de la presencia de Cristo en la Sagrada Eucaristía y la gente que hace. Mucha gente deja de ir a misa y entrar en pecado mortal cuando no tienen las misas todos los domingos. ¿Por qué? Porque ellos ya no consideran que sea pecado dejar de asistir a una misa que probablemente no tiene validez en sus sacramentos, que probablemente Cristo no está presente en esa Eucaristía. Ese es el gran error de la Fraternidad San Pío X. Y como dice el padre, aquí claramente es anticatólico, demoníaco, eso yo lo digo también porque solamente Satanás, el demonio, puede ponernos en contra de la Sagrada Eucaristía en misas que son totalmente válidas. Eso es lo que dice ahí. No está hablando de un sacerdote, no está hablando del padre Ángel, no está hablando de Tucho, está hablando de mí, por ejemplo. Cuando yo celebro misa con el misal nuevo, yo resulta que tengo que tener duda de si estoy celebrando misa o no. Eso no es católico. Y eso hasta hoy, esto es un artículo en respuesta precisamente al padre Federico Hayton, donde el autor del artículo lo que dice es que está defendiendo la postura oficial de la fraternidad, porque la fraternidad siempre habla oficialmente. Esto lo dice en el artículo, te he pasado la cita, si quieres la pones después. O sea, eso, perdóname, es un error descomunal. Y precisamente por eso en la fórmula de adhesión se dice, tienes que decir que si tú lo haces con la intención de hacer lo que hace la Iglesia y con los ritos nuevos, estás celebrando misa válida. Se le está pidiendo esto. La fraternidad no está dispuesta a aceptar eso. Y yo lo siento mucho. Entonces, a mí no me puedes hablar de estado de necesidad cuando te están diciendo esto, que es tan sensato, porque esto es católico. O sea, digo, esto que dice Lefebvre no es católico. Lo que es católico es aceptar la validez de los sacramentos tal como la Iglesia los está, digamos, en los libros litúrgicos que promulga oficialmente la Iglesia. Esto el Concilio de Trento lo dice clarísimo. Y eso, que la fraternidad no se acepte y diga, pero luego quiero ordenar obispos. No, acepta la fe de la Iglesia, ponte en orden y celebra misa tradicional donde te dé la gana. Pero padre, ¿no se da cuenta? Y el buen pastor. ¿No se da cuenta que lo que dice aquí es que corren el riesgo de perder la intención? Usted está diciendo que muchas veces con la intención verdadera celebran bien la misa, ¿vale? Y aquí dice, corren el riesgo de perder la intención verdadera. Claro. Si tú celebras la misa tal como dice el misal nuevo, corres el riesgo de perder la intención. Un sacerdote bueno, al hacer lo que dicen las rúbricas y al hacer lo que dice el misal, puede correr claro, lo está poniendo en duda. Si lo negara, estaría diciendo que la misa es inválida. Está poniéndolo en duda. Pero está en duda la intención del sacerdote. Si fuera así, lo afirmaría tasativamente. Puede correr. Se puede negar o poner en duda. Y las dos cosas no son católicas. Por eso antes José Plascencia, muy inteligentemente, porque tonto no es muy inteligente, ha dicho, no niegan la validez. Claro, la ponen en duda. Pero dice, yo no veo aquí, perdón, pero yo no veo macho, aquí que esté poniendo en duda la validez. Es que realmente no entiendo si la gente no entiende o al poner en duda hay un riesgo muy grande, que indirectamente está negando la validez. Por supuesto que es anticatólico. O sea, yo no entiendo cómo defender una postura tan anticatólica, tan herética, tan demoníaca de poner en duda la validez de la misa, la presencia de Cristo en la Sagrada Eucaristía, y ya les hablaré de las consecuencias que la misma fraternidad tiene en sus propios feligreses. Al final terminan cayendo en pecado mortal, al final terminan despreciando las misas Novus Ordo, despreciando los sacramentos que imparten los buenos sacerdotes dentro de las misas Novus Ordo, porque para Marcel Lefebvre los nuevos sacerdotes son bastardos. ¿Y quién es él para dudar de la presencia de Cristo en las nuevas misas? ¿Quién es él para llamar así a los sacerdotes, que muchos de estos sacerdotes celebran con mucha piedad sus sacramentos? Que muchos de estos sacerdotes son asesinados por celebrar las misas en países donde persiguen a los cristianos. Por favor, no hay forma de defender esta postura tan demoníaca de Marcel Lefebvre.
Y el padre lo acaba de explicar muy bien. Y el padre no tiene reparos en decirlo. O sea, no hay forma de que nosotros podamos avalar una postura tan cismática y herética, que ataca a Cristo mismo y se creen defensores de la tradición. Todos los que defienden a la fraternidad. Uy, que San Marcel Lefebvre, por favor. Lo que ha hecho Marcel Lefebvre es fracturar la Iglesia Católica desde un punto de vista tradicionalista, un falso tradicionalismo, porque ni él ni ningún seglar tiene la autoridad para decir que Cristo no está presente en la Sagrada Eucaristía en las nuevas misas, que probablemente las nuevas misas son inválidas o que los sacerdotes de la misa nueva son bastardos. Porque si vamos a hablar de las cosas malas que hay en las misas no sordo, hablemos también de lo malo y lo podrido que hay dentro de la misma fraternidad. Corres el riesgo, por lo tanto puedes dudar de ello. Que se pone en duda. No sé, a lo mejor yo que... Vamos a ver, dice, se pone en duda, ¿vale? No dice que corres el riesgo. Claro. O sea, eso, que corren el riesgo de perder la intención. Claro, si tú no tienes intención de hacer lo que hace la Iglesia, no estás celebrando válidamente. Vale, muy bien. ¿Y no puede haber personas que estén en riesgo de perder esa intención? Un sacerdote bueno que sigue las rúbricas de la misa y dice lo que dice el misal, no, con toda seguridad tiene la intención de hacer lo que hace la Iglesia, salvo que él no quiera tener la intención. Y eso es doctrina desde Santo Tomás. La intención se verifica por el cumplimiento de las normas litúrgicas. Y te estoy diciendo, cumpliendo las normas litúrgicas, corres el riesgo de perder la intención. Eso es contrario a la fe de la Iglesia. Yo, sinceramente, que a lo mejor me estoy perdiendo, pero aquí, en este texto, ¿vale? Que puede estar equivocado Lefebvre, ¿vale? Puede estar equivocado Lefebvre, pero tampoco no puede no estar, con toda seguridad, ¿eh? Que no veo en este texto que diga la misa nueva es inválida. Me voy a pegar un golpe contra la pared. Estoy diciendo que no... Ay, perdón, pero es que realmente no entiendo cómo no es tan difícil entender esto, ¿no? El padre, por eso que el padre de repente pierde un poco de paciencia, pero es que no se entiende por qué, o mejor dicho, por qué no se quiere entender que esto está muy claro, que esto está incitando a la herejía. Dice eso. Está diciendo que la misa nueva es dudosamente válida. Y de verdad, no caigamos en esas trampas, porque yo estoy harto que me digan, no, es que insisto, ya me las sé todas. Es lo que ha dicho José Plascencia. Ha dicho, la fraternidad no niega la validez de la misa nueva, correcto. Lo que dice es que un sacerdote que celebra la misa nueva corre el riesgo, puede ser, que pierda la intención verdadera. Si no tiene intención verdadera, entonces no está celebrando misa, con lo cual su misa sería inválida. Entonces, cada sacerdote tendría la duda de cuando está celebrando misa si está celebrando válidamente o no. Eso, padre, es una falacia. Está siguiendo una serie lógica que no tiene por qué darse. Puede darse o no puede no darse. O sea, el hecho de que las si puede darse o no puede no darse, no lo sabes. Y si no lo sabes, tienes duda. Y si tienes duda, estás dudando de la validez de la misa. Y si tienes duda, mejor no vas. A ver, ellos han dicho claramente, los chicos del Concilio de Santa Cruz, que ellos no pertenecen a la fraternidad o que han ido a sus misas de vez en cuando. Gente que ha estado dentro de la fraternidad, yo conozco no solamente aquí en Perú, en Chile, en Argentina, o sea, gente que está dentro de la fraternidad, les meten eso en la cabeza todo el tiempo. Y cuando siembras una duda en una persona sobre la validez de una misa, ojito, mejor no vayas. Y tampoco estás en pecado si no vas. Yo he ido aquí a la fraternidad y he discutido con gente que ha tomado esa postura herética al dejar de asistir a las misas no sordo, porque aquí en Perú no hay todos los domingos misa tradicional. Y la gente por años dejó de asistir a misa dominical. Solamente van cuando el sacerdote viene una vez al mes. Por favor. Eso a consecuencia, ¿quién originó esto? Esa es la consecuencia de sus dudas públicas y que ellos dentro de la misma fraternidad lo que hacen es lavar el cerebro de la gente. Y es así. El padre quizás no menciona esto porque, bueno, es acá un escrito, es lo que Marcel Lefebvre, pero lo que la gente experimenta dentro de la fraternidad San Pío X cuando radicalmente deja de ir a misa, a pesar de no tener todos los domingos misa, pues realmente es un lavado de cerebro increíble. Donde esas dudas ya dejaron de ser dudas. Mejor no voy por si las dudas, ¿no? Y ese es el grave error de la fraternidad, ese es el grave error y demoníaco de Marcel Lefebvre.
No tiene por qué dudar la validez de la misa, vamos, no sé, yo no la duda. Pero puedes tener duda de que si el sacerdote tiene la intención de dar o no. Pues no se puede tener duda en la Iglesia católica. Los sacerdotes son seguros. Si el sacerdote consagra, dice las palabras de consagración, tú tienes seguridad que ahí está Cristo. Eso es lo que se enseña precisamente contra los calvinistas, contra los herejes. Yo eso lo creo. José Luis, me pongo yo ahora mismo el vestido de moderador. Bueno, eso es todo lo que quiero compartir. Ya muchos deben haber visto esa entrevista. El padre Francisco Delgado ha sido muy directo, ¿no? Ha hablado ahorita de herejes, ¿no? De herejías. Eso es precisamente lo que se ha combatido a lo largo de la historia de la Iglesia, ¿no? Entonces, ¿quién es Martín Lefebvre para poner en duda la validez de los sacramentos en la misa nueva? Cualquiera que se adhiera a la Fraternidad San Pío X está fuera de la Iglesia, está en cisma. Y dos de sus sacramentos, no nos olvidemos, son no solamente ilícitos, sino que inválidos. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias al padre Francisco Delgado, porque ha podido ser lo más específico frente a los mismos argumentos lefebristas que utilizan las personas para justificar la desobediencia a Pedro. Porque para muchos es justificable, ¿no? Y este cisma que hay en la Iglesia, a razón de Marcel Lefebvre, y este grupo cismático, pues para todos la justificación es la sinodalidad, los alemanes, el estado de necesidad. ¿Cuál estado de necesidad? Si hay otras comunidades que con permiso del Papa celebran misas tridentinas. O sea, acá no existe estado de necesidad. Necesidad de la propia fraternidad, de seguir desobedeciendo. Así que eso es lo que quería compartir hoy con ustedes. La entrevista completa, bueno, al final terminó siendo debate, como el padre Francisco dijo, él no pensaba que iba a ser un debate, pero el programa fue bastante amplio. Considero que esta es la parte más importante, porque se habla de lo que expresamente Marcel Lefebvre manifiesta a través de todos estos años que se ha dado de la fraternidad. Así que nada, era lo que quería compartir. Muchas gracias al padre Francisco Delgado por haber sido tan explícito en sus explicaciones, y pues hay que obedecer a Cristo porque no hay tradición sin Pedro. Por mucho que digamos, no, que yo sí defiendo la tradición de la Iglesia, esto y lo otro, al final, al pisotear la autoridad de Pedro, estamos pisoteando la misma tradición de la Iglesia. Así que ese es el grave error que hay actualmente. Y voy a seguir hablando de esto, lo que tenga que hablar, si es necesario o no. Este tema obviamente no acaba porque nunca acabó, ¿no? Ahora ha vuelto a tomar los titulares, pero las cosas hay que hablarlas como son. No estamos en una iglesia protestante donde cada uno hace lo que quiere, estamos en la iglesia católica, donde hay una jerarquía, donde hay que obedecer. Porque si no, al final terminamos como los protestantes, haciendo lo que consideremos que se debe hacer, ¿no? Así que nada, que Dios les bendiga, la Santísima Virgen les cubra con su manto protector. Per la Chiesa. Certamente noi abbiamo invitato, sto considerando ancora fare un altro appello a dire non fate questo, cerchiamo di vivere da comunione nella Chiesa, ma è la loro scelta, bisogna rendersi conto di ciò che significa per loro e per la Chiesa. Certamente la divisione fra i cristiani è sempre un punto doloroso, però loro rifiutano di accettare certi elementi fondamentali della Chiesa, cominciando con diversi punti del Concilio Vaticano II. E questo, se fanno quella scelta, mi dispiace, però noi dobbiamo andare avanti. ¿Por qué somos católicos? Porque sabemos que Cristo fundó una sola iglesia en San Pedro.